Brujas y brujos se reúnen en la oscuridad de una noche estrellada, en medio del frío de un lugar oculto y alejado, lejos de la mirada inquisitiva de los curiosos e iluminados por un gran fuego y la luz de la luna llena, la gran diosa que los guía. Las tan conocidas reuniones de brujos. ¿En verdad existen? ¿Siguen teniendo lugar estas reuniones? ¿O es uno más de los mitos de aquellos que buscan atraer la atención de los curiosos incautos? Sean bienvenidos una vez más a Paranoid Paranormal. Mi nombre es Alex Borda y en esta ocasión hablaremos de los aquelarres. La palabra aquelarre viene de una voz vasca de dos palabras, aquer, que significa macho cabrío, y larre, que significa prado, es decir, el prado o el lugar del macho cabrío. Estas definiciones que surgieron en el pasado no tienen otro origen que la necesidad que la religión católica tuvo de ejercer control sobre las poblaciones. Palabras que adquirieron connotaciones peyorativas como pagano, que significa habitante del campo, o villano, que significa habitante de una villa, y siguen en tiempos modernos siendo usadas para señalar a bandidos y personas de dudosa reputación. De la misma forma, aquelarre se mantiene en el tiempo moderno como una reunión de brujas, aunque más exactamente es el lugar de la reunión de las brujas y el supuesto macho cabrío. En el Congreso de Nicea, el emperador romano Constantino eligió una estrategia de gobierno ya que el cristianismo tenía mucha fuerza entre la población, y esta fue adoptar a esta religión como la religión oficial del Imperio Romano. Así que escogió entre las organizaciones cristianas formadas la que tenía la mejor estructura interna y la mejor organización, y esta organización pasó a ser la católica. Catholicus significa universal. Se eligieron entre todos los libros aquellos que serían reconocidos como los sagrados, y se condenó a la desaparición todos los escritos que manifestaran intereses contrarios a las pretensiones de Roma. Estos serían conocidos como los evangelios apócrifos, y por supuesto se persiguió y eliminó a todos los demás prospectos religiosos diferentes y a sus simpatizantes con el fin de erradicar cualquier otra doctrina alterna o herejía, palabra que por cierto significa opción. Es así como no se tenía otra opción diferente de creencias que la impuesta por el imperio, o serías acusado de un delito de herejía. Esto trajo a la tierra tiempos en donde la fe se defendía con la espada y una creencia diferente podría significar la muerte. Las culturas lejanas a la civilización del Imperio Romano tuvieron durante miles de años tradiciones mágicas. Pueblos como los celtas y los druidas habían desarrollado conocimientos avanzados en el uso de las plantas, los minerales y el impacto positivo o negativo que estos tienen sobre el ser humano. Y además, los chamanes y magos jugaban un papel de suma importancia dentro de sus estructuras, ya que eran quienes interactuaban con las fuerzas naturales, manteniendo un equilibrio entre el mundo de lo físico y el mundo de los espíritus. Cuando la religión se impuso, se pretendía que todos los pobladores de las ciudades adoptaran los preceptos dogmáticos de la religión, pero aquellos pobladores que residían en los campos, lejos de las urbes, en las villas y pequeños caseríos, eran un poco más difíciles de adoctrinar, debido precisamente a la distancia. Es así que todos los que no habían sido adoctrinados y que aún conservaban sus creencias ancestrales eran considerados herejes y por tanto enemigos de la fe. La fe de los antiguos magos, tanto hombres como mujeres, estaba íntimamente relacionada con la naturaleza y lo que ésta les proporcionaba para sobrevivir. La Gran Madre Tierra era quien daba o quitaba, no había autoridad más grande. La luna, como diosa de la fertilidad y la cosecha, marcaba los ciclos de siembra, de poda o de cosecha a lo largo de sus 13 ciclos anuales, además de estar sincronizada perfectamente con los 28 días del ciclo femenino y la fertilidad. Las mujeres, quienes tienen la capacidad de dar a luz un nuevo miembro de la tribu, eran lo más preciado y sagrado de una comunidad rural. Sin ellas, definitivamente la supervivencia de la tribu no se podría garantizar. La caza también era considerada una actividad sagrada, sobre todo con su mayor dador de carne que era el ciervo, del cual se nutría la tribu para sobrevivir. Esta antigua religión basada en los ciclos naturales, la caza, las luminarias celestes y la medicina natural persistió en comunidades rurales hasta la llegada violenta del cristianismo a través del catolicismo. Ya sabemos que la religión católica no admite la participación de la mujer en el sacerdocio, y esto con un propósito específico. Por supuesto, no daban puntadas sin dedal.
Al mantener a las mujeres lejos del sacerdocio y a los sacerdotes célibes, se garantizaba que no habría herederos que pudieran reclamar los bienes de la institución. Esto claramente llevó a que las mujeres en su gran mayoría conservaran la fe en sus antiguas tradiciones y conocimientos ancestrales, y la Iglesia, en su afán por tener control y dominio sobre la totalidad de los pobladores, emprendió su persecución absurda contra la herejía de estas mujeres llamándolas brujas, creando así una de las obras más absurdas para justificar la persecución por fe, que es el Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, que fue el libro de bolsillo de todos aquellos que se dedicaron a esta persecución, los famosos inquisidores. Y fue así como se dio inicio a una de las épocas más oscuras de la humanidad, donde murieron a manos de estos inquisidores y sus absurdos argumentos miles de personas, confesando delitos de brujería ante atroces torturas y acusándose entre sí, sin más opción ante las mismas torturas de las que fueron víctimas. Los ritos de celebración de esta antigua religión estaban basados en los ciclos lunares y la celebración del fin de las cosechas para dar gracias a la diosa de la fertilidad y al dios de la casa representado por Cernunnos, un dios con cabeza de ciervo, el dios astado. Estas celebraciones se llevaban a cabo en medio de los campos a luz de la luna llena y alrededor de grandes hogueras, todos danzando y dando gracias por los beneficios recibidos y pidiendo que el próximo ciclo fuera de la misma forma benéfico. Ante la mirada de los enajenados inquisidores, que no eran más que asesinos que se ocultaban tras la fe para justificar su sed de sangre, esto era una obra de Satanás, y Cernunnos era la manifestación física de ese Satán del cristianismo, quien se unía para compartir con sus hijas en la danza oscura y maléfica a la luz del fuego y de la luna llena. El término aquelarre no podríamos atribuirlo a nadie más que a la mente desvariante de uno de estos inquisidores asesinos que catalogó el lugar de reunión y celebración como el prado o el campo del macho cabrío y sus participantes como las hijas de Satanás o brujas. Como se dice siempre, repite una mentira 1000 veces y se hará una realidad. Con el tiempo y con la persecución, la práctica de la religión antigua y de la medicina natural se convirtió en algo oculto, algo inmencionable e inconfesable, ya que la vida dependía de este secreto, y las reuniones se transformaron en reuniones secretas, en parajes escondidos lejos de la mirada de los curiosos, y por supuesto de los simpatizantes de la Inquisición. Finalmente, las mujeres y hombres que conservaron la sabiduría ancestral y natural de los chamanes, magos y brujos, se ocultaron en lo profundo de los bosques para protegerse, y muchos se llenaron de rencor y resentimiento contra el mundo establecido, adoptando así un estilo de vida alejado de todo, en el que su fe permanecía intacta y sus conocimientos ocultos también. Somos brujos, seguramente aceptaron orgullosos de su legado. Mientras tanto, la Santa Inquisición seguía torturando y quemando tanto a inocentes acusados por otros inocentes de brujería y por supuesto a uno que otro brujo o bruja real de la antigua religión que tuviera la desdicha de caer en sus manos. Los juicios por brujería más famosos son los conocidos juicios de Salem, pero en realidad fueron muchos juicios que tuvieron lugar en muchas provincias, más en ese tiempo en donde personas, incluso niños, decidían acusar a sus vecinos de brujería simplemente por su poca cordialidad, a su poca participación en la misa de los domingos, o por no saludarlos al pasar, o incluso por algún pequeño impasse sufrido durante el día que coincidió con su encuentro. Para finales de 1693, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas solo con acusaciones de sus vecinos. Algo particular de estos juicios fue que las denuncias de alucinaciones y contactos demoníacos surgieron entre un grupo de mujeres de la comunidad de Salem, pero nunca se realizaron procedimientos serios para obtener pruebas de tales prácticas, sino que casi todas las acusaciones se basaron en rumores. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad de Salem, formada mayormente por puritanos que exigían frenéticamente cadenas a las presuntas brujas. En la religión antigua se celebraban 8 sabbats anuales, palabra que significa día de celebración o día de descanso. 4 de estos son solares y corresponden a los 2 equinoccios y los 2 solsticios, y son llamados sabbat menores, y 4 son sabbat mayores, que se celebran en intermedio de los menores. También se celebran 8 esbat a lo largo del año, que corresponden a los ciclos de la luna. La antigua religión sobrevivió a pesar de la persecución gracias a hombres y mujeres valientes que la ocultaron de la mirada de los ignorantes y sus creencias fanáticas. Sus tradiciones y sabiduría persisten a través del paganismo y a través de la tradición wicana.
la cual se puede practicar, no digo que abiertamente, porque incluso hoy persiste la ignorancia, pero sí sin el riesgo inminente de perder la vida. Aún se usa la palabra aquelarre cuando se reúnen hombres y mujeres de sabiduría ancestral a compartir conocimiento y una agradable comida y bebida al calor, seguramente ya no de una hoguera, sino de una chimenea, y ya no necesariamente en medio de la naturaleza, sino en una casa o apartamento. Los brujos han existido en este mundo desde el comienzo de los tiempos, se han reunido en secreto por siglos tanto para el bien como para el mal, fueron perseguidos, torturados, quemados por sus creencias y conocimientos, por sus errores y por sus prodigios, por su fe y por su razón. Para mí existen y seguirán existiendo por siempre porque hacen parte de uno de los caminos de servicio espiritual para el desarrollo de la humanidad y el despertar de la conciencia. ¿Se reúnen en secreto en aquelarres hoy en día brujas y brujos servidores del mal? Por supuesto que sí. Es decir, las personas se reúnen con propósitos específicos y más en el campo de lo mágico. Entre más personas sintonizadas en un objetivo, mayor energía y manifestación. Si se reúnen para el mal y a través de la invocación de fuerzas y entidades malignas, por supuesto que tienen manifestación y poder en el plano físico, y claramente tendrán que encargarse de equilibrar todo el daño que se hizo en esta vida o en otra. También se reúnen los Coven Wicca y los paganos como religiones o sendas de conocimiento y evoluciones establecidas a celebrar los Esbat y los Sabbath del año, y aún conservan las creencias y tradiciones de la antigua religión. Así que tengan los ojos bien abiertos cuando caminen en la noche. Si cuentan con buena suerte o tal vez mala suerte, podrían encontrarse en medio de un aquelarre. Si llegaron hasta esta parte del video, los invitamos a que dejen su like y sus comentarios. Asimismo, los invitamos a que se suscriban a Paranoid Paranormal para que vean más contenido de este estilo y a que nos acompañen todos los días viernes a las 7:30 de la noche a través de YouTube Live en nuestras transmisiones en directo en las cuales hablamos de todo tipo de temas paranormales. Mi nombre es Alex Borda y esto es Paranoid Paranormal.